Tome su lugar. Quiero que me acompañen su Biblia al libro de los Hebreos, en su capítulo 6, verso 1. Libro de los Hebreos, en su capítulo 6, verso 1. Levante su mano todo aquel que ya encontró la dirección. Si usted no trae Biblia, acérquese con un cristiano. Dice así la bendita palabra de Dios. Muy posiblemente esta porción escritural tiene como título advertencia. Y dice así la bendita palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hasta ahí. Quiero que leamos todos juntos de nuevo hasta perfección. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Bien. Sin lugar a dudas, todos nosotros sin Cristo nos convertimos en unas máquinas para meternos en problemas. Sin lugar a dudas, la problemática que hay en el mundo es provocada por la inmadurez de los líderes. La problemática que hay en nuestro país indudablemente es provocada por la inmadurez de los líderes. Me resulta muy interesante ver cómo el país en este momento se encuentra en crisis por seguridad en el estado de Guerrero. Y el día de ayer o de antier sucedió una noticia en donde finalmente terminan deteniendo al presidente municipal del municipio donde se suscitó un incidente, donde han muerto 7 personas y 43 están desaparecidos. Esto no me indica otra cosa más que una crisis en el liderazgo por inmadurez. Y si traemos este concepto a nuestra familia, a nuestro matrimonio, la problemática que sucede en nuestro matrimonio, si tú analizas y meditas en frío, me refiero a una vez que pasa la marejada. ¿Todos saben a lo que me refiero? ¿O nomás la pastora y yo discutimos? Cuando analizamos qué fue lo que suscitó la discusión o la diferencia, te puedes dar cuenta que no fue otra cosa más que una manifestación de inmadurez tuya, de inmadurez de la señora o de inmadurez de ambos. Y cuando vamos a la palabra podemos darnos cuenta que el Señor nos está advirtiendo que necesitamos dejar los rudimentos de Cristo para entonces avanzar hacia la perfección. Cuando la palabra indica rudimentos, viene de la palabra griega arque, que significa el principio de algo. De tal manera que la palabra nos está enseñando que lo que nosotros debemos de hacer es abandonar el principio de la doctrina que nosotros conocimos para entonces empezar a caminar hacia la perfección. Yo no sé si tú lo sepas, pero Dios quiere llevarte y elevarte hacia la estatura del varón perfecto. Y quizá tú pienses eso es imposible, pero usted no se preocupe porque el Señor es el que lo va a hacer.
Y yo le garantizo que le va a alcanzar el tiempo para que usted vaya creciendo, vaya madurando. Y entonces, fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando nosotros edificamos nuestra fe, y estoy hablando de una fe que obra, crecemos y maduramos. Y cuando maduramos como iglesia, como hijos de Dios, estamos en un estatus de listo para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Te lo voy a parafrasear de manera diferente. Si nosotros como iglesia no maduramos, no podremos estar listos para que Dios derrame de las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. De tal manera que todos aquellos hermanos que no nos atrevemos a dejar los rudimentos, el principio, el origen, vamos a permanecer toda nuestra vida cristiana en el mismo momento o en la misma posición de cuando llegamos a Cristo. Y yo te voy a invitar que hagas una reflexión, iglesia. Y yo voy a hablar en primera persona porque no puedo hablar de nadie más. Pero yo cuando llegué a los pies de Cristo, recuerdo ese momento en que decidí arrepentirme porque reconocía que mi pasado había sido desordenado y había pecado en contra de Dios. Y vino un arrepentimiento y entonces mi vida empezó a girar. Pareciese que en la primera semana que yo recibí al Señor en mi corazón, el mundo que pareciera gris era soleado. Lo que yo nunca había sentido, el gozo de Dios en mi vida, lo empecé a sentir. Empecé a ser sensible a la misericordia de Dios. Pero eso tan solo era el inicio. Y esos son los principios que el libro de los Hebreos se refiere. Todos hemos tenido una experiencia con el Señor. Todos hemos tenido un cambio de vida, una transformación de vida. Pero el Señor esta noche te está diciendo que no te conformes, que hay más para ti. Curiosamente, esta porción escritural se llama advertencia. Y el Señor te está advirtiendo esta noche que si tú no estás dispuesto a dejar los principios, a dejar de ser bebé, para entonces caminar hacia la madurez, todas las promesas que están escritas en su palabra para tu vida mantendrán un estatus de pausa. No podrán ser derramadas, no podrán ser reclamadas, no podrán ser arrebatadas porque no estás listo. Necesitamos madurar. La palabra madurez viene del griego teleaos, que significa maduro, perfecto, completo. Maduro, perfecto, completo. Cuando vamos a nuestro texto principal, dice: dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia el telaos. Avancemos hacia la perfección. Dios quiere que nosotros crezcamos hacia la madurez. Y si usted no entiende lo que es madurez, difícilmente va a poder determinarse a avanzar hacia allá. Antes de tocar el tema de la madurez, quiero hablarte de lo que no es madurez y de lo que pudiese confundirnos como madurez. Porque si tenemos un enemigo y su característica principal es ser un engañador, muchos de nosotros quizá pudiéramos estar cayendo en esa confusión. Y quiero empezar diciendo que madurez no es ni se refiere a la edad. Porque yo conozco a muchos niños de 60 o 70 años. Y también conozco muchos cristianos que tienen 15 años sentados en una silla de una iglesia y no son maduros. La madurez nada tiene que ver ni con la edad ni con el tiempo que tienes asistiendo a una iglesia. La madurez tampoco tiene que ver con lo que parecemos ver con los ojos naturales. La madurez no tiene que ver, absolutamente nada que ver con la apariencia. Porque quizá tú veas a muchos hermanos que levantan las manos al cielo,
que adoran con una intensidad. Es más, que lloran con una pasión que pareciera que son más espirituales que todos nosotros. Pero eso no es madurez. Madurez tampoco es lo que tú has logrado. Madurez tampoco es lo que tienes. Pues conozco mucha gente que tiene millones, pero que es inmadura. Y también conozco mucha gente madura que está sabiendo esperar en Dios la provisión y la bendición sobrenatural. La madurez tampoco es tu nivel académico. Podrás ser licenciado, doctor, ingeniero, arquitecto, pero eso no tiene nada que ver con la madurez. Yo te puedo garantizar que cuando tú saliste de la secundaria e ibas a la prepa, pensabas que ya lo sabías todo. Pero llegaste a la preparatoria y te diste cuenta que no sabías nada. Y así sucesivamente cuando llegaste a la universidad, quizá también pensaste, ya lo sé todo. Pero la verdad de las cosas es que tampoco sabías nada. De tal manera que ni el tiempo, que ni la apariencia, que ni lo que tienes, ni tampoco lo que sabes, te hace maduro. La madurez es carácter. La madurez es la actitud. El Señor te dice que la madurez es la actitud. Y la actitud es la diferencia entre una persona madura y una persona inmadura. Yo no quiero que no te confundas. El reconocimiento, escúchame bien. El reconocimiento es lo que la gente dice de ti. Y eso para el Señor es secundario. El carácter es lo que Dios dice de ti. El verdadero carácter es aquel que sale cuando te encuentras solo. Es aquel que sale cuando te encuentres en un momento de verdad, en un momento de crisis, en un momento donde debe de salir lo mejor de ti. De tal manera que el carácter es la actitud. Y la actitud hace la diferencia de si eres maduro o si eres inmaduro. Hace la diferencia la actitud de si ya dejaste los rudimentos de la doctrina o verdaderamente te estás estirando hacia la perfección. Cuando vamos a la Biblia, encontramos un libro que es el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro que apenas tiene 5 capítulos, pero pudiéramos interpretarlo como el manual de madurez. En cada uno de los capítulos habla de lo que representa la madurez. En cada uno de los capítulos habla Santiago de un sello de las personas maduras. Y yo quiero enseñarte estos 5 sellos, fundamentado en la palabra, con un propósito. Que hagas una reflexión sensata y que verdaderamente descubras cuántos de estos 5 sellos te hacen falta, para que entonces Dios te considere con la actitud correcta para calificar como maduro y entonces tener la certeza de que estás avanzando hacia la perfección. Primer sello de las personas maduras. Las personas maduras tienen una actitud positiva cuando están bajo presión. ¿Alguno de ustedes ha estado bajo presión? Oye, la pregunta es ¿cómo reaccionas cuando estás en ese momento? La pregunta es ¿de qué manera reaccionas? ¿Eres positivo o eres negativo? ¿Estás animado o estás enojado?
Dice Santiago en su primer capítulo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oye, este tipo pareciera que le faltan como 80 centavos para el peso. Santiago nos está diciendo que nuestra actitud delante de las pruebas tiene que ser con sumo gozo. ¿Sabes una cosa? Hay una versión actualizada de la Biblia, dice: hermanos, ustedes deben de manifestar una alegría cuando estén padeciendo. Yo te pregunto, cuando tú estás padeciendo, cuando estás en esos momentos de crisis, cuando estás en esos momentos de verdad, donde debe de salir lo mejor de ti, ¿verdaderamente manifiestas gozo? Porque este es un sello del maduro. Quizá tú te estás preguntando: pero pastor, ¿cómo le puedo hacer? Continúa diciendo la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y empieza a construir Santiago por qué nosotros debemos de manifestarnos gozosos, por qué nosotros debemos de estar contentos cuando nos enfrentamos ante una dificultad. Porque de antemano sabemos que el resultado de la dificultad, escucha, el resultado sea cual sea, la consecuencia en tu vida es que desarrollaste paciencia. Y voy a abrir un paréntesis. Muchos hermanos han llegado a la oficina: pastor, no me lo acabo. No me la acabo, pastor, una tras otra, no me la acabo. Y viera que tanto le pido al Señor paciencia. Pues claro, si tú le dices: quiero más paciencia, Señor, y lo que desarrolla la paciencia es la prueba, el Señor dice que escucha a los justos y que cumple los anhelos de tu corazón. Vamos con más pruebas para que desarrolles más paciencia. Cierra el paréntesis. ¿Qué continúa diciendo Santiago? Escúchame bien. Pero aquí hay otra advertencia, dice: mas tenga la paciencia obra completa, para que seáis. ¿Qué dijimos que era? ¿Qué dijimos que era? Madurez, teleaos. Perfecto, completo. Oye, espérame. Dice: preocúpate o pon atención o ten cuidado, porque si ya estás metido en este asunto de la dificultad, y el gozo debe de ser porque vas a desarrollar paciencia, cuida que la paciencia tenga su obra completa. Porque entonces estarás caminando hacia la perfección. Entonces estarás caminando hacia la madurez. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Valdrá la pena estar gozosos cuando tengamos una dificultad. Pero yo te pregunto: ¿cómo has reaccionado hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que has encontrado en tu corazón cuando estás padeciendo una situación difícil? Y en el verso 12 del mismo capítulo 1 dice: bienaventurado aquel que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oye, hay doble premio. Doble premio. Hay paciencia, hay madurez, y además de todo, hay una corona de vida que desarrollas y que el Señor te promete solamente por haber resistido la tentación, por haber resistido la prueba. No dice que por haber salido victorioso. Escúchame bien, porque habrá dificultades donde pareciese que hubo una derrota. Escucha, pero a veces es necesario para que tú crezcas. Y la palabra te promete la corona de vida solamente por haber resistido la prueba. Es decir, sea cual sea el resultado, el Señor te promete una victoria. Aun cuando tus ojos naturales estén viendo cualesquier otra cosa, pero el Señor está tratando contigo y de antemano te promete una corona de vida. De espacio, vida, porque aquí no debemos nada, ¿va? Primer sello. ¿Cuántos tenemos ese sello?
es bien importante su sensatez. A lo mejor tú nunca habías descubierto este pasaje en la Biblia donde te enseña Santiago cuál es el premio por tener este sello. Segundo sello, segunda señal, llámale como quieras, pero lo necesitas. Una persona madura es sensible a los demás. Vamos al capítulo 2 de Santiago en su verso 8. Dice así: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo, que está haciendo bien. Quiero que te ubiques en este contexto. Santiago le está hablando a la iglesia, no le está hablando a un desconocido. De tal manera que le dice a la iglesia: oye, si tú consideras que estás cumpliendo la ley real y estás obedeciendo las Escrituras, entonces ama a tu prójimo, que estás haciendo bien. El segundo sello de la madurez es el amor de Dios en tu vida, tan suficiente que te salga hasta por los poros. Y el cumplimiento del mandamiento de amar a tu prójimo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Una persona madura no es alguien que solamente se preocupa por él. No es alguien que solamente está pensando de manera egoísta. No es alguien que está pensando en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo ocupo, y los demás no me importan. Santiago nos está enseñando en su capítulo 2 que nosotros, cuando somos personas maduras, no tenemos favoritismos, no somos convenencieros, no miramos por debajo a la gente, ni tampoco lo juzgamos por las apariencias, no los insultamos y tampoco los explotamos. Quiero que le demos lectura a partir del verso 1 al 6. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y yo quiero que tú entiendas esto, iglesia. La consecuencia de que todos crezcamos hacia la madurez es que seremos una iglesia madura. Y una iglesia madura es una iglesia que no hace acepción de personas. Y yo quiero decir algo porque viene. Iglesia, tú tendrás que manifestar el amor de Dios y amar a tu prójimo. Cuando estés en un culto adorando al Señor y de repente veas que se sienta a tu lado una persona que todavía viene alcoholizada. ¿Me está escuchando? Y por el otro lado se te siente una persona que se dedica a la prostitución y todavía viene disfrazada. Pero en este lugar no hacemos acepción de personas. Porque así nos enseña la palabra. Este es un sello de la madurez. Continúa diciendo Santiago: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, escucha, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí, adelante, hermano, para que se goce, le estaba apartando. Y entra el pobre y tú le dices: oye, allá paradito en la esquina te ves bien. O si te quieres sentar, puedes sentarte en el suelo. Me estás siguiendo, ¿verdad? Una iglesia madura, una persona madura, es aquella persona que ama de la misma forma al rico y al pobre. Porque sabe una cosa: cuando usted no manifiesta madurez, lastima tanto al rico y al pobre. Sabe que yo conozco pobres que se sienten rechazados, pero también conozco ricos que se sienten explotados.
que están cansados de que cuando llegan a un lugar se le pega a la gente como avispas para ver qué provecho sacan de ellos. ¿Me está escuchando, va? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Y todavía Pablo en el libro de Corintios dice: podré tener una iglesia llena, podré tener un ministerio poderoso, podré tener una estación de radio y proyectar en línea a través de internet para millones de personas, o podré tener un canal de televisión donde le predique a la ciudad. Pero dice Pablo que si no tengo amor, esto termina siendo como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Te sirve de algo el metal que resuena? ¿Te sirve de algo el címbalo que retiñe? No tiene sentido. Y te voy a dar un pasaje más que está en el libro de Mateo en capítulo 25, solamente para que te des cuenta que este sello es tan importante de la persona madura, de ser sensibles a las necesidades de los demás. El Señor Jesús está hablando y le dice: en este juicio van a estar delante del Señor. Escucha, en este juicio van a estar delante del Señor. Y empieza a decir: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estaba enfermo y en la cárcel y me visitaste. Vamos a decir: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Cuándo estabas enfermo y te visitamos? ¿Cuándo estabas en la cárcel y cuándo estabas sediento y te dimos de beber? Jesús les respondió: por cuanto ustedes han hecho a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo han hecho a mí. Empieza diciendo Jesús que en este juicio vas a tener delante del Señor. Me resulta bien interesante que la primera pregunta que te va a hacer el Señor cuando estés cara a cara es: ¿cómo trataste a los demás? ¿Qué le vas a responder? No te van a evaluar por cuántos versos bíblicos te sabes. No te van a evaluar por cuántas veces asististe y participaste con la iglesia. Te van a evaluar por cómo trataste a tu prójimo. El sello del amor al prójimo es un sello importante. ¿Cuántos sellos llevamos? Tercer sello. Ay, este sello está bien. La persona madura ha dominado su boca. Ups. Dice Santiago en su capítulo 3. Todos tropezamos de muchas maneras, ¿cierto, no? Si alguno no ofende en palabra, este es varón. ¿Varón qué? Lo tenemos acá. Proyección. Todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no ofende en palabra, este es varón. ¿Qué quedamos que decía o que significaba teleaos? Maduro. O sea, todo aquel que no ofende con su boca es una persona madura. El tercer sello es aquella persona que domina su boca. Cuando tú vas al médico, hay que llevarlo al médico.
Cuando lo lleven al médico, el médico le va a preguntar, ¿qué te pasa? Me duele aquí, me duele acá, me duele acá, depende quién sea, ¿no? El médico te va a decir, saca la lengua. ¿Sí o no? Okay. Yo quiero que tú entiendas esto. El Señor te va a evaluar espiritualmente de la misma forma. Te va a decir, saca la lengua. Quiero ver qué tantas cosas dijiste con ellas. El apóstol Santiago está comparando la lengua, escucha, como el freno que le pones en la boca a un caballo. Lo está comparando como un pequeño timón de un gran barco. Lo está comparando como una chispa que puede encender un gran bosque. Lo está comparando también con una serpiente. ¿Me está siguiendo acá, iglesia? La pregunta es, ¿verdaderamente tienes el autocontrol de tu vida? Todos sabemos que el fruto del Espíritu Santo, una característica de ese fruto es la templanza. Y todos anhelamos templanza, porque muchas de las cosas que suceden en nuestra vida es por falta de ejercer el dominio propio. Y me refiero al ejercicio del dominio propio porque ya lo tenemos. La Biblia dice que Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, la templanza ya la tienes contigo. El asunto es que no la ejerces. ¿Sabes por qué no la ejerces? Porque no refrenas tu lengua. Cuando tú no tienes control de tu boca, tampoco tienes control de tu vida. Y pon atención, iglesia, porque sabes una cosa, lamentablemente pensamos que el hablar folclóricamente adereza nuestras conversaciones. Y lamento tanto que muchos cristianos se cuidan y se guardan de la puerta para acá. En una ocasión me dieron raite unos hermanos. De esas cosas que no son tan comunes. Y me dieron raite y yo me senté en el asiento de atrás. Yo creo que en algún momento se les olvidé que iba. Verídico. Le suena el celular. ¿Qué pasó, hija de tu pal por cual capi, pupa? Dios. Entonces la hermana voltea y me ve y le siguió. Es bien interesante darnos cuenta que la templanza empieza con la ley. Vamos a ver qué dice Santiago, porque lo que yo les pueda decir es secundario. Dice Santiago en su capítulo 3, verso 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Alguien ha montado? ¿Esto es una mentira o es cierto? Pasa lo mismo contigo, cabezón. Cuando refrenas tu boca, tienes control sobre todo tu cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿Cierto? El capitán tiene el control del timón y la nave se va a donde él quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Sabes qué quiere decir se jacta de grandes cosas? Que hablas muchas tonterías. La verdad, nuestra inmadurez muchas veces se manifiesta con lo que hablamos.
no solo con lo que actuamos y con las decisiones que tomamos. Yo te diría que una es consecuencia de la otra. Escucha, habla sin madurez, actúa sin madurez y decide sin madurez. Consecuencia, tu vida un camote. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ello bendecimos al Dios Padre. Dios mío de mi vida. Los hermanos. Papá, te amo. Con la misma lengua bendices a Dios Padre y con ella maldices a los hombres. Y yo te voy a decir algo. Dentro de este sello de la madurez, cuando tú tienes una relación con Dios, tu relación con el prójimo no puede ser diferente. De tal manera, y pon atención con esto, si tú dices tener una extraordinaria relación con Dios y tienes una pésima relación con los demás, tienes una relación con Dios falsa e hipócrita. Pastor, sí. Explícame cómo puedes tú tener una comunión con Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés subía al monte, cuando bajaba, su rostro resplandecía. ¿Me está siguiendo? De tal manera que cuando tú dices tener una relación con Dios estrecha, no puedes tener una relación diferente con tus iguales, porque entonces estaríamos haciendo mentiroso a Dios. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Continúa diciendo Santiago: ¿acaso alguna fuente, de una misma boca procede bendición y maldición? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Acaso la higuera produce aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Y tenemos hermanos que se caracterizan por decir: yo así soy. Yo así soy. Y se enorgullecen de esto. Dicen: soy muy claridosa. Me gusta decir lo que pienso. Francamente, así soy. ¿Conocen de ese tipo de personas? Personas que les encanta venir y lastimar con la lengua. Y luego se amparan diciendo: es que así soy yo. Prefiero decirte la verdad que quedarme con ella. Y yo te voy a decir que bíblicamente no es una persona franca, es una persona inmadura. Porque nosotros cuando hablamos, aprenda esto, iglesia, cuando hablamos no solamente se edifica usted, sino que se edifica todo quien lo escucha. De tal manera que cuando usted habla barrabasadas, también contamina todo su entorno. Usted debe de hablar la verdad. Dice Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Escucha, hay una versión de la Biblia actualizada que la palabra corrompida la plantea de la siguiente manera: no dejes que cualquier diálogo interno negativo salga por tu boca. Te quiero mostrar únicamente
Las palabras corrompidas emanan de lo que cavilas. Escucha, de lo que cavilas. ¿Ves algo? Y empiezas a que te gire la piedra. Empiezas a cavilar. ¿Sí sabe qué es cavilar, verdad? En aquel entonces estaba el Señor Jesús enseñando y estaban los fariseos. Y los fariseos estaban pensando cada uno de ellos de qué manera le iban a poner un 4 al Señor. Y Jesús los sorprende porque el Señor conoce hasta tus pensamientos. Los sorprende y le pregunta, ¿qué caviláis? Los fariseos se quedan así como me torcieron. Eso es cavilar. Estás tú dándole vuelta al asunto. Y terminas y sacas una conclusión. Escúchame, iglesia, porque esto sucede. Sacas una conclusión y la sueltas. Pues, palabras corrompidas que no edifican. De tal manera que cuando tú tengas que decir algo, la primer característica tiene que ser en amor. ¿Me estás siguiendo? Tiene que ser en amor. Y si es algo que no edifica a quien te va a escuchar, aun cuando sea verdad, no lo digas. ¿Me estás escuchando? Porque no te corresponde. Cuarto sello. Cuarto sello. Una persona madura es un pacificador, no es un alborotador. Dice Santiago en su capítulo 4. ¿Qué hace que las peleas y las disputas entre ustedes no vienen de las pasiones que luchan dentro de ustedes? Santiago se está refiriendo a un problema, a un pleito, un conflicto. Santiago nos está diciendo que hay peleas internas y peleas que proceden de nuestros propios deseos internos. Usted quiere algo y lo quiere conseguir por encima de cualquier cosa. ¿Soy un pacificador o soy un alborotador? ¿Eres de las personas que te gusta argumentar? ¿Eres de las personas que ve un conflicto y agarra partido y empieza a argumentar? ¿Eres de los que dicen, no, estaban 3 contra mi comadre y me metí? ¿Y cómo les fue? No, hombre, entre las 4 le pegamos una recia. Sí, porque aparte te metes y donde te conviene. Sí, ¿verdad? El sello de una persona madura es la falta de conflicto en su propia vida. ¿Por qué hay tanto conflicto? En el mundo, en la casa, en el matrimonio, con los hijos. ¿Por qué hay tanto conflicto? Santiago nos platica de 2 orígenes de los conflictos. Y si usted no los conoce, usted podrá ser presa fácil de ellos. El primer origen de los conflictos. Dice Santiago en el verso 3 del capítulo 4. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí sabe qué es eso, verdad? Seguro que sí. La primera causa del conflicto es el egoísmo, iglesia. Yo quiero algo y lo quiero tener por encima de lo que sea. ¿Cómo sabemos que una persona es inmadura, es egoísta? Por sus oraciones. Las oraciones de las personas egoístas o inmaduras siempre están pensando en ellos. Bendíceme, prospérame, protégeme, úsame, ayúdame. Nunca piden por nadie más, nunca.
solamente para con ellos. El egoísmo. El segundo origen de los conflictos está en el verso 11. Dice: hermanos, no murmuréis de los otros. El que murmura del hermano, a ver, murmuración igual a chisme. ¿Sí, verdad? Chanfle. Hermanos, no chismees los unos de los otros. El que chismea del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La segunda fuente de los conflictos es el juicio. Somos tan ligeros. De repente consideramos que estamos empoderados. Escucha, iglesia. Creemos que el tiempo nos ubica en una posición de privilegio y nos faculta para hacer juicios de los que vienen atrás. Y quiero que pongas atención con esto. Porque muy posiblemente si tu familia no ha llegado a los pies de Cristo, es que quizá esté siendo piedra de tropiezo. Porque en el momento que tú le quieres compartir, terminas haciendo un juicio de su vida. ¿Me estás escuchando, verdad? Y la palabra nos enseña que nosotros no estamos facultados para hacer juicios, porque no somos Dios. Dios, el que conoce el plano completo de la vida de las personas, no hace juicio de ellos, sino hace misericordia. Entonces nosotros, yo quiero que tú medites en esto. Se te hace fácil hacer juicio de los demás y es el origen de un conflicto. Se te hace fácil ser egoísta y es el origen de un conflicto. Y dice que un sello de la madurez es ser pacificadores. ¿Sabes qué es ser pacificador? Dice el libro de Mateo: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Escucha. Un pacificador no es un referee. Un pacificador no es aquel que concilia el conflicto entre uno y otro. Un pacificador es aquel que donde llega establece la paz de Cristo. Y si hay un conflicto en casa y llegas, el conflicto se termina, porque la unción que hay en ti manifiesta la paz y la contagias. Eso es ser un pacificador. No te confundas. Muchas veces dices: yo soy un pacificador. ¿Por qué te estás peleando? Dime, ¿cuál es tu argumento? ¿Y cuál es el tuyo? No, vamos a llegar a un justo medio. ¿Ok? Dice la palabra que perdiendo ganas. La palabra de ella. Entonces vas a ceder tú tantito y tú vas a ceder tantito y quedan. ¿Ok? Dense la mano. No, y sales como pavo real. Ay, soy pacificador. Fuiste un metiche. Eso fuiste. No fuiste otra cosa más que eso. El cuarto sello de la madurez. Quinto sello y último. Gloria a Dios, ¿verdad? Libro de Mateo en su capítulo 5, verso 7. Y la alabanza arriba. Fíjate bien lo que dice. ¿De quién se acordaron allá? ¿Quién es el pacificador entre ustedes? Sí hay, ¿verdad? Dice: por tanto, hermanos,
tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5, ¿sí? Dije Mateo. Mateo, ¿qué estás haciendo en el lugar de Santiago? Metiche no fueras, pacificador. Santiago 5. Bueno, desarrollaron el manejo de Biblia. Todo ayuda para bien, dice la palabra. Quinto sello de una persona madura. La persona madura es paciente. Santiago dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Y luego Santiago hace un comparativo y te empieza a ilustrar con un agricultor. Te dice: oye, el agricultor siembra la semilla. Siembra la semilla y va y la riega. Y en el mejor de los casos, si le echó el mejorador de suelo que vende el hermano, el fruto dará rápido, ocupará menos paciencia. Pero si no, el agricultor, ¿qué hace después de sembrar? ¿Qué hace? Me platica mi mamá que mi abuelo era agricultor. No lo conozco. Y dice que todos los días se levantaba muy de madrugada y se iba al campo. Y decía: tu abuelo era muy trabajador. Todos los días de madrugada se iba al campo. Y yo creo que muchos de los agricultores de madrugada, después de sembrar, se van al campo. Y yo casi te firmo que aun cuando no estén comprometidos con Dios, reconocen que hay un Dios. Y yo creo que no tienen mucho que hacer en el campo, dado que la semilla ya está enterrada, dado que la tierra ya está regada. Seguramente se pasean entre los surcos y empiezan: ay, Señor, que levante la cosecha que necesito levantar. ¿Sí o no? Y después de eso, van y se sientan a esperar. Santiago no dio que te está haciendo una ilustración de un agricultor. Dice Santiago, mira, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Fíjate, iglesia, el sello de una persona madura es aquella persona que sabe esperar y que tiene firme su corazón. El resultado, sea cual sea, estaremos contentos. Obviamente, vas a esperar después de sembrar la semilla. ¿Cuál es tu semilla? La oración. El sello de una persona madura es aquella persona que ora, no pide para sus deleites, pide con madurez. Bendice al pastor. Y después de eso, espera, pero con su corazón afirmado. Que sea cual sea el resultado, vamos a estar dándole gloria a Dios. 5 sellos. Ponte de pie. Te quiero hacer un examen.
quiero que ahí en tu lugar medites. No voy a ser llamado al altar esta noche. ¿Sabes por qué? Hay cosas que no necesitan administración, porque son decisiones. ¿Me estás escuchando, verdad? Tú necesitas reflexionar esta noche. ¿Cómo es que manejas los problemas cuando te enfrentas con ellos? ¿Cuál es tu reacción? Sé sensato contigo mismo. Porque la idea es que tú tengas identificadas las áreas de oportunidad para calificar como maduro. Porque hay algo que es una realidad, Dios te quiere bendecir. Y yo como tu pastor que te amo, te voy a empujar hasta que madures. Porque yo quiero que seas bendecido y muy bendecido. Pero ¿cómo reaccionas ante tus problemas? Oye, ¿cómo tratas a los demás? ¿Eres sensible a las demás personas? ¿Te gozas con quien se goza y lloras con quien llora? ¿O solamente te preocupas por ti? Estoy contento y quiero que todos estén contentos. Estoy deprimido y quiero la atención de todos. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Le pones pausa a lo que tú quieres para darle oportunidad a los otros? Oye, ¿qué tal con tu lengua? Ese órgano tan pequeñito que nos impide ejercer la templanza en nuestras vidas. Antes de venir fui al mercadito y conseguí un buen descuento para los frenos de caballo. El que necesite uno, pídaselo al Señor. Necesita usted frenar su boca. Independientemente de que se escuche feo. Eso es secundario. Lo que representa para tu vida. El ceder el control de tu vida. ¿Cómo funcionas como pacificador? ¿En verdad eres tú de los que llega a un lugar y la atmósfera cambia? Llegas a un sitio y la paz de Cristo se inunda en el lugar. ¿O eres un alborotador que cuando llegas a un sitio se tensa? Si hay de esos. ¿Qué tal eres con la paciencia? ¿Sabes esperar? ¿Tienes firme tu corazón? Son preguntas para que te respondas tú. Nadie más. Nadie más. ¿Cuántos sellos de las personas maduras tienes en tu vida? ¿Cuáles necesitas desarrollar? Cierra tus ojos donde te encuentras. Yo quiero que adoremos juntos. Vamos a adorar.
Repite después de mí. Amado Dios, esta noche he entendido que como un hijo de Dios tengo sellos de una persona madura. Padre, yo soy llamado a ser testigo, soy llamado a evangelizar. Yo te pido, Señor, que me muestres mis deficiencias, que me muestres las situaciones, los acontecimientos que tengo que mejorar. Padre, te pido que me dirijas en este cambio de vida. Quiero ser una persona madura para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús.